Gracias por seguir participando de este novenario en la misión digital, aprovechando que podemos hacer uso de la tecnología y lograr esa comunicación con ustedes. Y bueno, pues gracias con Rafa, con Félix, que estamos compartiendo con ustedes esta experiencia de fe de los códices divinos. En este séptimo conversatorio, pues queremos hablar precisamente de las telas. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido dejando esa historia escrita, empezando desde el grabado en piedra, aquellas cuevas donde se pintaban, ¿verdad?, las tribus cazando, las tablillas o los papiros, en fin, ahí es donde se marca y se escribe la historia. Pero Dios ha querido escribir en tela y en telas muy diferentes. La tela tiene la particularidad de que son hilos entretejidos, estos hilos que le van dando cierta textura, cierta fortaleza, cierto grabado, una calidad y tanto una durabilidad. En el caso de la sábana santa, también llamada sábana de Turín, pues es un lienzo de lino. El lino es una tela hasta cierto punto de calidad. O sea, el tener una ropa de lino, pues es una ropa, pues elegante, pudiéramos decir, hasta cierto punto. Y por el otro lado, en el otro códice, lo tenemos en una tela, un ayate, y lo decíamos en los conversatorios anteriores, en las cápsulas, pues es una textura muy ruda, un material pues prácticamente de lazo, de fibras sacadas de maguey, que simplemente se van tejiendo para que tengan la fuerza, la durabilidad para cargar semilla, cargar leña, en fin. Entonces, Dios escribe perfectamente en tela, en telas muy diferentes, pero el mensaje es el mismo. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de presencia y de acción. Dios no abandona a su pueblo. El Dios con nosotros, el Emmanuel, pero también, como decía la cultura indígena, el Dios del cerca y del junto. El Dios que camina, que está, ¿sí? Importante entonces que nosotros veamos por qué Dios quiso escribir en tela. Rafa. Buen día a todos. En el caso de la sábana santa de Turín, partimos de que efectivamente es una tela de lino. El lino es una tela muy resistente. Aquí nosotros en México vemos guayaberas de lino, que son las más caras. Vemos algunos trajes de lino también, que nos recomiendan no ponernos porque no lo podemos volver a planchar jamás. Y entonces, el lino es una tela muy resistente, pero además es una dentro de la tela fina que pudiéramos llamar. En el caso de las sábanas látex de Turín es una tela muy fina. Es decir, fue hecha por manos expertas, fue hecha, hablaba por ahí el video que posiblemente la importaron por ahí de Egipto o de Siria, que era donde estaban los mejores artesanos. Y es una tela que, dado pues su manufactura, era sumamente cara en su momento, sigue siendo, ¿no? Ese tipo de tela. Pero era una tela que definitivamente Jesús no tenía recursos para poderla adquirir.
Jesús no era su estilo, pues, y entonces, ¿de dónde surge esa tela? Yo quisiera remontarme al Evangelio según San Juan, como a permitir dar una rápida lectura. Nos dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en las telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sacerdotal entre los judíos. En el lugar en donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, a causa de ya de la preparación de la Pascua de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Y entonces tenemos que el Evangelio nos da una reconstrucción muy minuciosa de esta circunstancia que no es común que se hablara de ello, ¿no? Y nos dice pues que José de Arimatea, que era un rabino muy reconocido de Jerusalén y que además era muy rico, él contaba con esa pieza de lino para él mismo, para cuando él muriera, y era una persona de avanzada edad, para cuando él muriera, él tenía esa tela de lino muy, muy fina. Y además tenía un sepulcro que era para él mismo también, en el que pudieron depositar a Jesús. En el caso pues de José de Arimatea, decíamos que el lino pues con el que él adquirió para sí mismo era una tela de tal finura que era la que usaban los sumos sacerdotes cuando morían. Y entonces era una tela que estaba destinada propiamente a la realeza. Y se reconoce con esa tela de lino la realeza de Cristo aún muerto pues en esa circunstancia, ¿no? Y además José de Arimatea, que sabía que fue público, que él fue a recoger el cuerpo de Jesús, que él lo llevó y le prestó su misma sepultura, porque corría el riesgo de que lo pudieran acusar de cómplice y entonces tuvieran correr la misma suerte del condenado, que eran tradiciones pues de aquellos años, ¿no? Tenemos pues esta tela de lino en la que se plasman de manera microscópica las quemaduras, pudiéramos llamarlo así, o la la radiación, pero que son huellas milimétricas con las que posteriormente se va a poder reconstruir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El lino, decimos, es una tela muy resistente. Se ha encontrado lino en Egipto, en las tumbas egipcias, en buenas condiciones, pero obviamente era un lino que estuvo resguardado de la luz, que es de las condiciones para que pueda conservarse, que no estuvo a la intemperie, sino que estaban en estas tumbas de los faraones, y ahí pues, se conservaron durante muchísimos siglos, como se ha logrado de esas tumbas poder sacar granos de maíz o de trigo que han podido dar fruto en la época de puede estar milenario guardado, ¿no? Pero son condiciones específicas que no tuvo la Sábana Santa de Turín y que milagrosamente se siguen conservando después de todas las situaciones que me han tocado vivir. Sobre todo eso, ¿no? Que algo que ha erosionado o que erosiona mucho las telas es el sol. Simplemente
o lava uno la ropa y la tiende y ya después la baja uno y ya no tiene, Ya está demorada. ya el color se va, ¿no? Entonces ya desde la misma situación y lo que hemos dicho en las cápsulas y en los conversatorios anteriores, la sábana de Turín, la sábana santa, no siempre estuvo resguardada. Ahora sí está en una temperatura, en un ambiente para mantenerla, pero eso no fue lo normal. Y además, un lienzo tan largo, tan grande, pues sí costó un buen dinero, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto que nos relata San Juan nos da esa certeza de que el cuerpo de Jesús fue envuelto en lino, ¿no? Como bien lo has dicho. Entonces, Dios elige telas, elige texturas, elige cómo llegar ese mensaje hacia nosotros. Felices. Claro que sí. Bueno, a diferencia de la sábana de Turín, que es de lino, el hallazgo nos marca una circunstancia completamente distinta. Primero que nada, nos está marcando con una vestimenta propia de una cultura. Sabemos que dentro de las formas culturales que normalmente tiene un pueblo y que marcan su grado de civilización, marcan también el pequeño detalle de que a qué casta o a qué medio social, por así decirlo, a qué posición económica pertenecías. Y la ñatera para los trabajadores era como los campesinos, eran los de las clases más bajas. Tanto así que, obviamente, pues estamos hablando de una tela burda que completamente les rodea, no es tampoco demanda, que no es en otras culturas, y que incluso con dibujos marcaban algún mensaje, otro tipo de mensaje, otro tipo de código, como es el caso, por ejemplo, de los zapotecas o de los negros mixtecos, de los tlapanecas en Guerrero. No, el ayate era una tela para cubrirse del frío y cargarlo. Leído, cargarse en invierno. Y obviamente para incluso andar haciendo trabajos burdos. Entonces, nos está marcando también ese pequeño detalle de que viene entre la Virgen de Guadalupe, de los pobres entre los más pobres. Y diría Juan Diego, como la cola, soy cola. Soy cola. Soy algo de la raza. Pero obviamente esto también nos viene marcando y nos da la veracidad de lo que ya hemos venido comentando a lo largo de estos conversatorios. La Virgen se aparece en un lugar determinado, a un pueblo determinado, con un contexto y una cultura y con un grado de civilización que propiamente estaba en vías de desarrollo. ¿Por qué? Ya después de la conquista lo marcamos en día de ayer con todo el suceso histórico. Esto propiamente ya incluso lo estaban diciendo los códices quemados. Los demás no, tienes que adorar a mis dioses. Esto no desaparece en una tradición de nada de costumbres. Haz de ahí más o menos, pero vas a tener que seguir todo lo que yo te estoy diciendo. El ayaque nos marca un suceso cultural, un pueblo, es un canal que nos marca a un determinado, propiamente quién era el receptor de ese mensaje. Y obviamente, así en cada pueblo, no solamente de México, sino del mundo, se puede determinar incluso, como ya lo dijo Rafa, el himno era para la gente pudiente, era para la gente de lana. No quiera para... Y algo interesante que pudiéramos ver es que tampoco se dicen que fuera una yate o una antigua nueva, Era donde había estado él trabajando, él tenía ya 50 y tantos años de edad, con una yate que ellos no cambiaban cada mes o cada año, Era una yate tan utilizado que incluso en los estudios que se han hecho sobre la Virgen, algunas de las partes que dan forma a la misma Virgen son fallas del mismo ayate, son aberturas que tiene la costura que aparecen
y dan forma al rostro de la Virgen. Y a diferencia de la sábana de Turín, que es un solo lienzo, acá en la tilma son dos partes unidas. Entonces eso también es diferencia. Y por el material en la que está elaborado el llave, que hemos dicho es estas fibras sacadas de la bien, la durabilidad de esas telas no era mayor a 13 20 años. Entonces, ahorita ya estamos por celebrar 500 años del acontecimiento de la presencia de la Virgen de Guadalupe con nosotros. Una yate no puede durar tanto, ¿no? Entonces, el hecho de tener una tela en esas circunstancias, en esas situaciones, que tampoco todo el tiempo ha estado protegido como lo es la sábana santa. Ahora ya el camerín de la Virgen, así se le llama, el lugar de la Basílica de Guadalupe, la nueva, donde, pues sí, está expuesta para todos los feligreses que llegan a la Basílica de Guadalupe, pero ese camerín donde está la Virgen, bueno, ahora está en condiciones óptimas para resguardar este códice. Pero no siempre fue así. También estuvo expuesto, y lo mencionamos anteriormente, la explosión en la Basílica Antigua. También estuvo a la intemperie, como fue la Sábana Santa, ¿no? Entonces, las telas también nos dicen que tienen mucho que decir. Ajá. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que es algo de Dios, ¿no? Que es algo muy especial lo que se ha grabado en estas dos tendas. Sí, se parece nada más, para darnos un ejemplo actual, ¿no? Esa camiseta dominguera que nos ponemos luego, que usamos para dormir, ¿por qué la más nuevecita? Porque ya tiene 5 años que se usó, ¿sí? Y entonces nos la ponemos porque ya es muy cómoda. Es prácticamente la puede uno ver transparente o ya está rota, ya al cabo es nada más para dormir, pero aún siendo algodón tratado con las más modernas tecnologías, no tiene una durabilidad de 20 años, nada. Y en este caso, siendo pues fibras de maguey, pues es increíble que puedan tener estas condiciones. Y ahora, a partir de los atentados que tuvo la Virgen, con la explosión que ya platicamos, en el caso, por ejemplo, de la sábana santa de Turín, también viene, al igual que con la Virgen, un cristal blindado. En el caso de la sábana ya está en un ambiente con un gas, creo que es algo que le permite una mayor conservación, pero hay estatuillas, por ejemplo, si mal no recuerdo, la Piedad de Miguel Ángel, llegó una persona con un martillo y le pegó a la Virgen y le pegó al Cristo y la rompió, le pegó en la cara, hubo que rehacerlos. Y entonces se han tomado muchas medidas actualmente de seguridad por todas estas personas que de alguna manera le tienen una versión de la religión católica específicamente. Hemos visto recientemente casos de una persona que fue a originarse en el altar mayor, en la Basílica de San Pedro. Y entonces son estas convenciones las que han llevado también a poder buscar un mecanismo de conservación. Hay que resguardar lo que es muy, muy valioso. Y también es valiosa su participación. Gracias por todos los comentarios que nos han dado, que nos han hecho llegar, por estos conversatorios y estas cápsulas que pues hemos querido compartir con ustedes en este novenario. Entonces también es valiosa y agradecemos esta participación. Y bueno, antes de concluir este conversatorio, me gustaría pues saludar y que pudiéramos responder algunas de las interrogantes, algunas de las preguntas que quizá lo hemos dicho, pero tal quizá falta actualizar, ¿no? Entonces, primero agradecer a Juanes, y la pregunta es, ¿por qué la sábana santa la llamamos la sábana de Turín
¿Por qué está en Turín y no está en Roma? Bien. Me va a dar una oportunidad esta pregunta de hacer una precisión de algo que también en el anterior video. Luego me emociona. Cuando hablamos de la Sábana Santa, decía yo que estuvo en París. No estuvo en París, estuvo en Francia. No sé por qué tengo esa fijación que cuando hablo de Francia me voy a París específicamente. Sí, tengo una hija por allá, entonces hacia allá Monteo. Pero la Sábana Santa estuvo en Lirón, en Francia, allá por el año de 1355, y permaneció en Francia hasta 1573, en que fue trasladada a Turín a raíz de los disturbios y la situación que se vivía en Francia. Entonces, es trasladada a Turín, Italia, y en Turín, Italia ha permanecido más de 400 años. Entonces, Roma no es un lugar tampoco de conservación de este tipo de reliquias, sino que las reliquias pues van permaneciendo. Hay reliquias en Asís, hay reliquias en otras ciudades del mundo, y ahí se conservan porque son una fuente a la que podemos abrevar todos los católicos del mundo, ¿verdad? Habrá quienes a lo mejor pues, no podemos ir a algún lugar, o vamos a otro. Por ahí hay una anécdota de una persona que dice que fue a Medjugorje, y entonces en Medjugorje le decía la Virgen, pues vienes a visitarme a Medjugorje, pero eres mexicano y yo vivo en México. Entonces, esto es para que podamos nosotros acercarnos, dependiendo de dónde estemos, a las reliquias, y permanece en Turín desde hace más de 400 años, y difícilmente Roma se la quiera llevar a su ciudad, que tiene tanto que ver. Podrán vivir en Turín y la Sábana con todas las condiciones que ya tiene. Muy bien, gracias, Rafa. Y bueno, agradecemos también a Luisa Martínez, y la pregunta es: ¿actualmente hay estudios en proceso? Sí, se sigue estudiando científicamente tanto la Sábana Santa de Turín o en Turín y la tilma de San Juan Diego. Próximamente, mañana, en el conversatorio vamos a hablar precisamente de estos estudios que se han ido realizando. Se ha dicho del estudio, en el caso de la Virgen, de este efecto de la fotografía en el ojo, el estudio químico, el estudio del carbono 14, lo mismo en la Sábana de Turín, y se siguen estudiando. Siguen estos estudios porque, como decíamos, la ciencia busca explicación, ¿no? Una respuesta, que le digan por qué ha durado tanto, por qué está esto. Entonces, no se lo pierdan. Próximo conversatorio lo vamos a dedicar un poquito más expresamente a este tema que Luisa nos hace hoy la pregunta. Y bueno, pues también agradecemos a Rosario, que nos hace la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene que haya dejado estos códices con nosotros? Y bueno, si son códices divinos para Dios, es el que se va revelando, es decir, se va descubriendo a la humanidad. Los códices, la Sábana Santa y la tilma de San Juan Diego, la imagen de la Virgen, no es solamente un mensaje para los católicos o para los cristianos, es un mensaje para toda la humanidad. Y de hecho Dios, cuando lo dice la carta a los Hebreos, ya la hemos mencionado anteriormente, nos ha ido hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, por medio de los patriarcas, los profetas, concretamente en el pueblo judío, los patriarcas y los profetas.
y en la plenitud de los tiempos ahora nos ha dado por medio de su Hijo. Pero si nos referimos a la Sagrada Escritura, nos dicen que la misma creación es un mensaje de Dios para toda la humanidad. Y toda la creación es esa manifestación de la presencia y de la acción de Dios. Y de una manera especial, el amor de Dios por nosotros, por el género humano, por la humanidad. Porque no solamente es una criatura más, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces también cada uno de nosotros somos un códice, ¿verdad? También nosotros somos esa imagen que habla de Dios. La otra persona es presencia de Dios para mí. Y lo que Él me dice, si yo estoy abierto a la escucha, ahí puedo también escuchar a Dios por medio de los hermanos. Entonces, qué maravilloso el que podamos descubrir esa presencia y esa acción de Dios. San Agustín, que tanto andó buscando la belleza, la verdad, y que decía, tarde que ayer, te ando buscando por muchos lados, y resulta que estás aquí conmigo, ¿no? Que estás en mí. Entonces, ¿por qué Dios quiso dejarnos estos códices? Bueno, pues hay que preguntárselo cuando lleguemos allá. Algo extraordinario es cómo Dios nos habla a través de las cosas más sencillas. Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, 20 años, 25 años, en alguna universidad se puso una caja con unos dispositivos en aquel entonces, con una que le llamaban cápsula del tiempo, para que se abriera dentro de 20, 30 años y se pudiera ver cómo se vivía en las condiciones de esa energía. Entonces, ábrese la caja, pero ahora ya no hay cómo leer esos dispositivos, son dispositivos antediluvianos, lejos, pasados del mar. Ya no hay nada que pueda leer y entonces se pierde toda la información. Y en el caso de las sábanas blancas de Juan Diego, tenemos un mecanismo natural, sencillo, accesible a todo el mundo a través del tiempo, de todos los tiempos. Y entonces es una forma de estar presente siempre con nosotros. Sí, y es importante reconocer a Dios en sus criaturas. Y algunas personas se maravillan de los eclipses, de estos fenómenos naturales, y no reconocen a Dios, ¿no? Qué triste. Si me permites un último comentario. Ahorita tú mismo lo decías. A veces la misma creación nos va dando una respuesta, pero no estamos preparados para leerla porque no podemos decodificarla, porque no tenemos esas herramientas necesarias. Podemos agarrar una piedra, si fuera algo más sencillo, y nos diría algo, incluso históricamente, químicamente, nos diría algo de cómo se vivió hace muchísimos siglos, hace millones de años. Hoy, de acuerdo a la tecnología, nos abre nuevos canales y nos da nuevas respuestas. Un códice sigue dándonos nuevos mensajes, porque tenemos nuevas herramientas para tratar de encontrar esa respuesta. Esa respuesta que desgraciadamente no es la que planteamos en un principio, sino que viene siendo un mensaje en línea. Muy bien, pues muchas gracias, Félix, gracias, Rafa. Gracias a ustedes que continúan este novenario, estos conversatorios, estas cápsulas. Les recordamos suscribirse a los canales de Sembradores, este movimiento laico, y también a Claret TV, que es el canal con el cual los misioneros claretianos queremos que sea un medio de evangelización. Suscribirse, darle like, compartir, porque esto nos ayuda a la evangelización. Y pues, nos preparamos para el siguiente conversatorio. Que Dios les bendiga.